¿Qué tal? Mi nombre es Joshua Nájera y en este momento voy a hablar acerca del sistema que nuestro equipo, el equipo número 2, eh, requerimos en el ERS para el control de pacientes de COVID-19. Como se pueden dar cuenta a continuación, pues acá en este apartado tenemos sistemas pues, para el control del COVID-19 tal como platicábamos. Este, si se dan cuenta, uno de nuestros objetivos principales de esto es pues llevar el control de los pacientes como tal, al igual del control de las instituciones autorizadas, el poder proveerle a la población información veraz, también a su vez llevar eh, pues una herramienta a los familiares para que puedan conocer cómo es pues de que su familiar se encuentra, ¿verdad? Entonces, para esto, pues principalmente nosotros pues investigamos y agregamos a una solicitud formal una arquitectura que nosotros pues creemos correspondiente. Posterior de esto, nosotros vamos a explicar casos de uso que se puedan llegar a dar, al igual después diagramas de los flujos que debería de pasar dentro de un hospital, las actividades que deberían de requerir y los estados que estos pueden llegar a tener como comportamiento de los elementos pues, que se están llevando a cabo, ¿verdad? Entonces, si se pueden dar cuenta acá, pues tenemos lo que les platicaba, el diagrama de red, el cual nos va a proporcionar pues el enfoque primario de cómo la red va a funcionar. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el apartado de arriba pues está inicialmente el usuario interno. También en el apartado de aquí abajo está lo que es el usuario externo. Dice desktop, smartphone, etcétera. Ellos podrían entrar desde cualquier dispositivo, al igual que el interno, pero esto es más una separación de cómo va a interactuar el sistema que nosotros requerimos. ¿Por qué? Porque creemos de que es bastante importante de que pues en la hora de un momento de una falla o alguna problemática, pues el sistema interno sea el prioritario siempre. Esto debido a que las plataformas que van a ser a todo público pues pueden ser muy concurridas y a su vez van a ser de aspecto internacional, ¿verdad? Pueden ser consultadas desde otros países. Entonces, por eso la afinidad de querer separarlo de esta manera, porque creemos de que pues para fallas tenerlo aislado es uno de los mejores conceptos que podemos tener. Como primer punto, si se pueden dar cuenta, voy a empezar con el tema de interno. Todos los entes autorizados que sean por el gobierno van a tener el sistema del COVID-19 del registro, ¿no?, de los pacientes como tal. Entonces, esta capa lo que pretende es de que tenga su propio punto de red balanceado en un nodo que pues tenga el aplicativo y pues pueda ir a un rack de Oracle o cualquier base de datos, no, dependiendo de lo que la empresa de desarrollo nos dé como solución, y esta pues tener una réplica al menos, ¿verdad? Para control de fallas o un tipo de standby, ¿verdad? A su vez, lo que sería pues la redundancia, ¿verdad? Que exista ahí un RAID, que pues si se daña un disco, tener el aspecto de la seguridad bien presente, pueda ser recuperada la información, etcétera. Esto en fibra para que sea rápido. Y pues si se pueden dar cuenta, en la parte de abajo pues tenemos el control COVID y el covidgov.gt. Control COVID sería para los familiares que quieran saber en qué estado está su familiar, valga la redundancia, y pues llevar pues ahí un tracking de qué es lo que está sucediendo. Eso sería un aspecto únicamente para la gente que, que está como activa en la enfermedad y pues que haya delegado pues ahí autorización a un familiar. Ahora, la parte de abajo, covidgov.gt, pues esto lo que nosotros buscamos como solución que se nos dé es que sea todo público.
que se puedan ver estadísticas, que se puedan bajar archivos de Excel con datos, pues que sean aspectos de la base de datos, ¿verdad? Que se pueda proporcionar a todo público. Entonces, bajo el punto en el que entren, habrá un firewall de seguridad. Y pues del lado público ahora me explicaría pues lo mismo, ¿verdad? Un balanceador con sus nodos dedicados, igual y yendo a una base de datos, a un esquema, ¿verdad? Como tal o separado para no interrumpir las operaciones internas. Y pues que esta información se actualice asincrónicamente. Aquí no nos importa tanto que pues sea tan rápido, inmediato como es para el sistema interno. De hecho, buscaríamos que hubiera un proceso masivo para que pueda llenar la parte que le va a corresponder al aspecto de lo que va a ser público, ¿verdad? Y pues que ya esté resumido para que esto no sea tan difícil a la hora de consultar y llevar procesos más rigurosos. Eso sería como arquitectura del cliente servidor que nosotros buscamos como una solución viable, ¿verdad? Aparte que estaría en la nube y pues podríamos tener crecimiento de recursos, que a esto se le llama la elasticidad, ¿verdad? Como siguiente punto y uno de los primeros casos de uso que expondré, y pues posterior mis compañeras y compañeros van a exponerlos de ellos, tenemos el primer caso de uso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pretende? Cada actor, dentro de nuestros casos de uso, pues son independientes. Realmente ellos no deberían tener colisión entre los actos que tengan. Y eso es algo que quisimos reflejar acá. Si se dan cuenta, pues un paciente presentaría una identificación. Esto incluiría que el recepcionista, que pues es otro actor, con esta identificación pueda registrarlo. Si él no tuviera una identificación como tal de momento, pudiera también hacerlo pues por ahí con una extensión que tenga el sistema. El fin es que nosotros queremos generarle un carnet. Dicho carnet pues sería el pase interno a todo lo que pase adentro de él, porque lo que tratamos acá de contemplar son casos nacionales o internacionales, porque la pandemia del COVID, pues como sabemos, tuvo relevancia también en aspectos de gente pues, que estaba en otro país y puede haber gente extranjera en Guatemala, ¿verdad? Entonces, pues lo que necesitamos es tener una llave que quede un registro histórico dentro del sistema como tal, y es lo que buscamos que pues nos proporcione la empresa como tal, ¿verdad? Que nos pueda dar un tracking de quien sea que haya sido. Otra de las cosas es pues que podamos tener una búsqueda en la recepción, ¿verdad? O sea, si ya existe, lo va a buscar y pues le va a decir ya existe. Todo esto, tanto el registro como la búsqueda, servirían para el aspecto de asignarle un turno a él y pues decirle, mira, toma tu numerito y te van a llamar, ¿verdad? Esto, pues siempre, si se dan cuenta, el actor paciente está aislado. Otro de los puntos relevantes es pues cuando el doctor le está pasando una fila de personajes, pacientes, para una preevaluación. Lo que buscamos es pues que no se vaya a mezclar un síntoma que tal vez no es COVID, que tal vez puede ser otra enfermedad peor, y por estar en un lugar equivocado con los síntomas equivocados, pues ir a contagiarse de esto. Creímos muy relevante ese aspecto y pues creemos de que siempre tendría que haber un evaluador, ¿verdad? En especial un doctor para los casos de los hospitales, ¿verdad? Para los casos pues de laboratorios pues no habría esta fase en lo que sería el módulo como tal, pero igual se le registraría que se le hiciera una prueba. Eso sí, siempre estaría habilitado para el rol como tal del evaluador. Entonces, posterior a esto, a él se le hace lo que sería el registrar la prueba, pues después de ver los síntomas o que él quiera hacerse una prueba y se le haya registrado el hacerse la prueba, pues el químico de laboratorio, la persona encargada de, pues, que sería ese el rol que se le delegaría, pueda tomar la prueba, verificarla, realizar la prueba,
bajo la consulta, ¿verdad? Que incluiría ir al registro del histórico de las pruebas activas para después registrar la prueba en el histórico otra vez, pero ya con otro estado, con un estado de, bueno, pasó de una prueba pendiente o activo o a negativo, como caso COVID. Y esto pues se lo notificaría al responsable de la evaluación del paciente como tal. Entonces ya con esto nosotros pues podríamos decir de que de ahí se delimitaría lo que sería el aspecto de notificar tanto a la institución autorizada de ser necesario, porque si él fue activo, pues ok, con tu carnet te damos para activo y no lo notificamos al gobierno. ¿Qué es lo que esto busca, verdad? Para poder presentárselo a la población y pues para que el paciente esté enterado. Continuando con la explicación de casos de uso para nuestro proyecto, tenemos la fase interna del paciente. Para este caso de uso vamos a estar utilizando 4 actores. Es el enfermero, el familiar, la institución autorizada y el paciente. Iniciemos con el actor institución autorizada. Este básicamente va a ser responsable de estar entregando los resultados de las pruebas realizadas a los pacientes para determinar si es positivo o no para el COVID-19. Para esto va a ser necesario hacer el ingreso del paciente y esto va a estar siendo realizado por un enfermero. El enfermero, vamos a tener acá qué acciones son las que va a estar realizando y tenemos un primer extent. Esta asignación de cama lo manejamos así, ya que va a ser posible o no poder asignar una cama al paciente. Vamos a explicar por qué. Acá tenemos 2 situaciones. Una, si el hospital no tiene la capacidad para poder hacer la asignación de una cama. O 2, si el paciente pues no está grave y por lo tanto vamos a poder tener otro extent para hacer una asignación de tratamiento. Esta asignación de tratamiento va a incluir una cuarentena domiciliar. Por lo tanto, el paciente únicamente va a estar recibiendo la instrucción si es posible la cuarentena domiciliar. Continuando con la explicación, también tenemos que al momento de ingresar al paciente, va a tener que estarse realizando una búsqueda del paciente. Y acá tenemos nuevamente al enfermero, que va a ser responsable de actualizar el estado del paciente. ¿De qué forma? Va a poder tener un registro para ir haciendo el historial médico de cada paciente. Y de igual forma, al momento de que quiera hacer la actualización de algún paciente, va a ser necesaria la búsqueda de este paciente para poder encontrarlo. Y de igual forma acá vamos a volver a que se va a ir formando un registro histórico del paciente. Otra acción que va a estar realizando el enfermero es la notificación al familiar relacionado del paciente para que él pueda estar llevando un seguimiento del estado del paciente. Y acá también vamos a tener la opción de que se le asigne o que se le entregue un código para que el familiar pueda estar consultando el seguimiento del paciente y determinar cuál es su evolución por el histórico que se fue registrando acá en cada actualización. De esta forma terminamos la explicación del caso de uso de la fase interna del paciente. Bueno, muy bien. Después de que se haya explicado ya esta fase interna, vamos a proceder ahora a explicar con un diagrama de actividades la alta de los pacientes recuperados. En este diagrama podemos ver, como título, tiene el proceso para dar de alta a un paciente recuperado. Está representado por 2 carriles, uno con el rol del Ministerio de Salud y el otro con el representante de la institución autorizada.
podemos ver que se inicia del lado del Ministerio de Salud, quien es el que revisa el histórico del paciente, ¿verdad? Entonces, después de que el Ministerio de Salud revisa el histórico del paciente, solicita al representante de la institución autorizada revisar si se cumplen con las políticas internas, ¿verdad? Las políticas internas pues ya dependería mucho del Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero el representante de la institución autorizada es el que ve esa solicitud y verifica si cumple o no con las políticas internas. Ahora bien, aquí tenemos una bifurcación en donde se indica que si cumple con las políticas internas, el Ministerio de Salud emite un certificado médico y a esto, por consiguiente, ya se le puede dar de alta al paciente, indicando de que ya está recuperado y todo. Ahora bien, si no cumple con las políticas internas, el Ministerio de Salud no lo puede dar de alta, ¿verdad? Entonces, con esto estaríamos indicando de que el paciente no puede salir del hospital hasta que tenga su constancia médica o su certificado médico y hasta que el Ministerio de Salud le dé de alta. ¿De acuerdo? Pero esto es lo que se va a centrar esta parte del diagrama o este proceso, que es cómo se le da de alta a los pacientes. Ahora bien, si pasamos a la siguiente, al siguiente diagrama de actividades, podemos ver que ya nos podemos centrar un poquito en la generación de reportes. En la generación de reportes, estamos viendo que también tenemos al Ministerio de Salud en un carril y al químico del laboratorio en el otro carril. Son interacciones que ellos tienen por medio de un reporte, ¿de acuerdo? Que el Ministerio de Salud en este caso necesita realizar. Sin embargo, empecemos viendo qué es lo que tenemos de primero. Podemos ver que acá empieza el proceso, ¿verdad? Por parte del Ministerio de Salud se solicita la información para la elaboración del reporte, ¿ok? Caso seguido es que desde el Ministerio de Salud se pide el histórico de pruebas realizadas. ¿Quién va a tener ese histórico? Si recordamos atrás en el diagrama de casos de uso, el químico de laboratorio era el que generaba y realizaba y actualizaba el histórico de pruebas, ¿verdad? Porque eran ellos los encargados de realizar dichas pruebas. No importando si estaban contagiados o no, ellos daban esos resultados y lo actualizaban en el histórico de pruebas. Entonces, el químico de laboratorio es el responsable quien también presenta el registro histórico de pruebas realizadas solicitadas por el Ministerio de Salud y ya que después de que presenta el registro, viene el Ministerio de Salud, lo utiliza para realizar y generar sus reportes. Y con esto estaríamos terminando esta parte del diagrama. Ya con esto estaríamos viendo los demás diagramas. Seguimos con nuestro diagrama de estado. Este es el proceso externo de consultas de familiares de pacientes. Este es el diagrama de verificación de familiares. Inicia el sistema ingresando credenciales del familiar. Vamos al primer estado, que es validar, donde puede ser encontrado y no encontrado. Si no es encontrado, pasa a un estado de finalizar, donde notifica y termina. Si sí se valida y es encontrado, pasamos al estado filtrar, donde se obtienen los datos del familiar. Pasa al estado resultado, donde muestra la información y termina. Pasamos al siguiente diagrama de estado, que es el proceso externo de consultas público en general, donde inicia el sistema buscando resultados. En el estado visualizar, donde podemos obtener pruebas o no ser encontradas. De no ser encontradas pasa a un estado finalizar, notifica y finaliza. Si se obtienen las pruebas, pasa al estado de generar, donde se pueden seleccionar tipo de caso, donde el estado puede ser filtrado y obtener archivos. Se pueden generar y obtener archivos generales, donde pasa el estado resuelto. De ser así, se pueden descargar los archivos y finaliza. Muchas gracias.